la presentación por si alguien trae, no está bien peinado y no quiere aparecer y quiere pagar su cámara con toda confianza. Pero bueno, bienvenidos a la plática del ayuno intermitente. El objetivo del día de hoy es aprender los pros y contras de qué es el ayuno intermitente, para qué sirve, de qué manera nos puede servir y de qué manera nos puede perjudicar. Y quiero comenzar haciendo la pregunta tan en mudos todos, así que no me van a poder contestar, pero lo que les quiero, la pregunta que todo mundo escuchamos y les dijimos a nuestros hijos, y probablemente la seguimos diciendo, que el desayuno es la comida más importante del día. Aquellos que están de acuerdo suban el dedo, los que no están de acuerdo bajen el dedo, me gusta ver. Ahí vamos más o menos mitad y mitad. ¿Ok? La realidad es que es un mito, y no solo es un mito, sino que ha venido, y como vamos a aprender un poquito más adelante esto, a desgraciar la vida de muchas familias, desde el punto de vista que han aumentado lamentablemente todas las enfermedades crónicas y de salud, no solo porque no es necesariamente la mejor comida, hay gente que sí la necesita, vamos a ver, cada persona es diferente, pero hay personas que no necesitan desayunar y operan mucho más efectivamente sin su desayuno. Y esto nos obliga a considerar lo siguiente. Primero, es más importante lo que comes y cuándo lo comes que en sí el que le llamemos desayuno, comida y cena. Y cada uno de los cuerpos reacciona muy diferente a cada uno de estos alimentos. Pero sí les quiero compartir algo. Fue la dieta más buscada en Google en el año pasado. Ahora, lo que escogemos comer, lo que nosotros tiene un gran impacto no solamente en nuestra salud, sino en la eficiencia de nuestro metabolismo, en la eficiencia de nuestro sistema nervioso y en la interacción de todos nuestros sistemas. Y hoy por hoy estamos empezando a ver una serie de enfermedades crónicas que están atacando a un gran porcentaje de la salud de todo el mundo, cuando la tecnología y la medicina el día de hoy están mucho más avanzados. ¿Y cómo podemos explicarnos hoy que más gente tiene diabetes, más gente sufre lamentablemente de cáncer y más gente sufre de enfermedades metabólicas, cardiovasculares principalmente? Entonces, otro mito que tenemos que desactivar hoy en la noche es el siguiente. Muchos de nosotros que sufrimos de peso toda nuestra vida, siempre nos decían los doctores, come menos y haz más ejercicio y vas a bajar de peso. Y hoy está demostrado que hay muchísima gente que hace muchísimo ejercicio y en lugar de bajar de peso, está comiendo menos y sigue subiendo de peso. Y entonces esta situación ambivalente, ¿por qué está sucediendo? ¿Y por qué no la podemos entender? Tenemos que entender que no es un problema de aritmética. Me hubiera fascinado que esto fuera algo aritmético y sencillo y decir, voy a comer 1800 calorías, voy a comer 2000 calorías, equivalente, tengo que estar quemando y bajando la parte proporcional de peso de las 200 calorías. Pero necesitamos saber, una, el origen de las calorías, dos, cada cuándo las comemos. Y repito, más que las calorías, tenemos que entender de dónde vienen estas calorías. Como mencioné hace unos días, el año pasado, digo hace unos días, hace unos segundos, desde el año pasado, la dieta más buscada en Google es el ayuno intermitente. Quiero compartir con ustedes la última encuesta de hábitos que hubo en los 80s. Lamentablemente es de Estados Unidos, en México no existe este tipo de información, pero donde la gente decía lo siguiente: comemos 3 veces al día y no hay snack. Hoy, lamentablemente, vamos a una oficina, a una junta, y están las galletitas, las donas, los panecitos, el pan de dulce, los refrescos,
cacahuates, garampiñados, échenle lo que le quieran echar. Pero además de eso, lo que vamos a estar viendo que va a suceder muy seguido es que, a diferencia de que antes nuestra familia o nuestros cercanos iban y venían y se la podían pasar de alguna manera por horas sin comer, se inventó el famoso snack. Y ahora traemos hasta snacks en las bolsas, en los paquetillos, cualquier paquete que cargamos. Pero ¿cómo? ¿Me voy a subir un avión 1 hora de vuelo a México y no llevo nada para botanear? Esto tiene un gran efecto en cómo funciona nuestro metabolismo. Vamos a hacer una muy breve explicación por qué fallan las dietas. Las dietas tienen 2 etapas. Sí, hay una reducción de calorías que automáticamente te hace bajar de peso. Los primeros 5 o 6 kilos siempre son muy fáciles, hasta el 10% del volumen corporal, ya sea en masa, en kilos principalmente. ¿Y qué sucede? Que de repente dices, ya no puedo continuar, ahí estoy estancado y sigo haciendo lo mismo, sigo comiendo poquito, sigo de todas maneras haciendo lo mismo que venía haciendo. Bajé mis primeros 6, 7 kilos y ahora ya no bajo. El cuerpo es muy exacto, cómo funciona. Es una maquinita muy bien calibrada. En el momento que tú le reduces las calorías, el cuerpo se ajusta y empieza a quemar menos calorías y se vuelve mucho más eficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que romper este ciclo si queremos seguir bajando de peso. Me ha tocado gentes que llegan con un gran sobrepeso conmigo, los 40 kilos de sobrepeso, y cuando bajan el 10% de su peso, se estancan la primera vez. Y hay varias estrategias de cómo hacerlo. Una de ellas, que es la más importante, consiste principalmente en hackear el sistema del cuerpo, ya sea llevando al cuerpo a que nosotros podamos quemar grasa en lugar de quemar azúcares. Y 2, es haciendo otro tipo de ejercicios, por ejemplo, los sprints. Y yo sé que, Arturo, a lo mejor a nuestra edad, o Godo, pensar en que tengo que hacer un sprint o tengo que hacer un esfuerzo máximo, nos da flojera. Pero si logramos mantener por un periodo corto, 8 o 10 minutos, estos esfuerzos adicionales, hackeas a tu sistema metabólico y entonces empieza a ir a buscar estos almacenamientos donde tenemos grasas para poder quemar los depósitos de grasas y no nada más acceder a la glucosa que tenemos en la sangre. Ahora, el ayuno intermitente, que hay muchas versiones, hoy vamos a hablar de muchas versiones de ayuno intermitente, es una de las maneras más fáciles de hackear este sistema y no tener que ir a estar haciendo sprints. Allá mis amigos de Monterrey, subirte a Chipinque a toda velocidad y bájate y vuelve a subir y bájate y vuelve a subir, porque también tenemos otras limitaciones, o nos duele la rodilla o simplemente ya no nos da el sistema para andar haciendo eso. El sistema de nuestro cuerpo tiene, hagan de cuenta, una estufa que tiene 2 quemadores, el quemador chiquito y el quemador grandote, ¿no? El super burner, que le llaman, el super quemador, que concentra mucho más, ya sea gas o electricidad, y tiene una capacidad de calentar más rápido más. Y tenemos los quemadores chiquitos dentro de la estufa, cuando queremos poner algo pequeño a calentarse en la estufa. Bueno, igual sucede en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos 2 quemadores, los quemadores de azúcar y los quemadores de grasa. El quemador de azúcar es el de más rápido acceso. Es el que, cuando tenemos glucosa en la sangre, es la primera energía que agarra nuestro cuerpo. Entonces, si yo todo el día estoy comiendo, ¿qué sucede? Que siempre traigo glucosa en la sangre. Y es la energía que está agarrando mi cuerpo. Pero si le doy horas de espacio, entre comillas, entre cada una de las comidas, ¿qué significa? Vamos a decir que hago mi desayuno, termino a las 8 de la mañana y no como nada por 6 horas. En ese momento se consume toda la glucosa que tenemos en el cuerpo y se empiezan a quemar los depósitos de grasa. Ahora, cuando logramos hacer estos, vamos a llamarles ayunos de varias horas, no quiero ponerle ahorita un número de horas, sucede algo muy interesante, sucede lo que se llama la autofagia, que es un evento químico que sucede en nuestras células, físico y químico, donde dentro del citoplasma de la célula, todas las proteínas viejas y todas las, vamos a decir, las partículas que ya se oxidaron y que ya no sirven dentro de la célula
las recompone, las descompone y las saca de la célula y regenera células nuevas. Este famoso proceso de la autofagia lo descubrió el doctor Yoshinori Ozumi, quien en el año 2016 recibió el premio Nobel por este descubrimiento. Y este descubrimiento nos viene a abrir la mente en cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros lo que queremos es darle la oportunidad al cuerpo de renovar sus células, necesitamos darle el espacio y el tiempo para que lo pueda hacer. Pero si continuamente lo estamos estimulando a que trate de traducir ya sea carbohidratos, proteínas y grasas en energía, es donde empieza el problema de la resistencia a la insulina, que lamentablemente hoy el 50% de la población de México tiene resistencia a la insulina o diabetes declarada. Y es un porcentaje muy similar al que sucede en todos los países del mundo. Ahora, si yo tengo nada más mis quemadores de azúcar funcionando, este azúcar hace que el cuerpo genere más insulina. La insulina, después de que consumes azúcar, por eso lo vemos muy fácil. De repente, cuando nos queremos comer un dulce, ese dulce nos da un shot de energía fuertísimo al cuerpo, pero luego tenemos un bajón. Ese bajón es que la insulina ya tradujo el azúcar en energía. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué quiere? Más azúcar para volverme a sentir bien. Resulta que las personas que están acostumbradas únicamente a quemar azúcar siempre tienen hambre. Y es por eso que podemos ver a compañeros que dices, oye, ese compañero se acaba de echar todo un lechón, pero claro, luego se echó sus leches quemadas y ahora tiene hambre y acaba de comerse todo el lechón. Lo que necesita entender es que no tiene hambre, es el efecto de la insulina en su cuerpo. Además, estos cambios de azúcar, estos picos de insulina y de azúcar en el cuerpo, lo que hacen es que nos cambian el estado de ánimo. Entonces, tomamos azúcar, somos bien buena onda, andamos acá en la punta de la alegría, llega la insulina, trata de traducir ese azúcar en energía, se baja la insulina, se baja el azúcar, ¿y qué sucede? Nos ponemos de malas. Y entonces empezamos otra vez a pedir más azúcar. Este exceso de azúcar no es nuevo para ustedes, lo hemos platicado mucho, causa un desorden hormonal fuertísimo, sobre todo en las mujeres. Y en los hombres también, en los hombres nos causa el hipotiroidismo, que hoy también hay una enfermedad relacionada que se llama el Hashimoto's disease, es a causa principalmente del rompimiento de este, vamos a decir, canal de información hormonal que existe entre el hipotálamo, la glándula pineal, el páncreas y la tiroides, que en el momento que existe demasiada azúcar y demasiada insulina, se rompen las comunicaciones entre estos cuatro elementos y entonces tenemos un problema hormonal de desequilibrio bastante fuerte. Lo simplifiqué, pero si a alguien le interesa, les pasamos la bibliografía donde lo pueden ver. Ahora, al tener exceso de azúcar en el cuerpo, ¿qué sucede en la noche? No me puedo dormir. Tengo desórdenes del sueño. Y cuando vienen los pacientes a decir, oye, es que quiero bajar de peso o quiero cambiar mis hábitos, el 90% de los clientes acaban diciéndole al doctor, ¿sabe qué, doctor? Deme una medicina mejor. No me pida que ayune 6 horas y luego que no coma esto y que no haga lo otro. A mí póngame la facilita, a mí deme una pastillita que me quite el malestar que me está causando el azúcar. Por último, hay una estadística que es muy fuerte, sobre todo en las mujeres. Las mujeres a los 50 años, hasta los 50 años, están protegidas por el estrógeno. En el momento que empieza su perimenopausia o la menopausia, llegan a un serio problema que el estrógeno ya no las protege y empiezan a acumular grasa y empiezan a subir promedio 700 gramos al año. Y dicen, ay, no es nada, pero es lo suficientemente bajo como para acostumbrarse y después de 20 años ya son 14 kilos. Ahora piensen en un hombre. Esto empieza mucho antes. Los hombres empiezan a acumular cerca de 1 kilo, son entre 900 gramos y 1 kilo por año promedio en una población genérica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que estamos causando una obesidad simplemente por no respetar los tiempos como lo hacían nuestros antepasados.
Si nuestro abuelo trabajaba en el campo, desayunaba temprano en la mañana, se iba al campo todo el día y cuando se ponía el sol regresaba y hacía 2 comidas al día. Entonces nuestro cuerpo está hecho para ayunar, está preparado para ayunar. No significa que tengamos que ayunar, pero está preparado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a empezar con lo bueno del ayuno intermitente. Nos da claridad mental. Aunque la gente que es adicta al azúcar empieza con dolores de cabeza y dice, no, necesito un chocolate, necesito un dulce, ya no puedo pensar. Al contrario, el ayuno nos da claridad mental. Aparte, para aquellos que tengamos problemas de altura, después de 48 horas de ayuno, se empieza a duplicar el proceso, la producción de la hormona del crecimiento, que en ayunos más pequeños, vamos a hablar de 2 a 18 horas, que son muy fáciles de hacer y los hablaremos en unos minutos. Ustedes imagínense que después de 12 horas, que sería muy fácil, me voy, acabo de cenar a las 9 de la noche, no como nada, y al día siguiente no como nada hasta las 10 de la mañana, sería un ayuno de 13 horas. Es en ese momento donde se genera la suficiente hormona del crecimiento para crear músculo, que es tan necesario en personas arriba de 50 años de edad. Promueve la autofagia, ya platicamos de qué es la autofagia, que es la desintoxicación de nuestras células y evita que nuestras células se oxiden. Y es por eso cuando vemos a alguien y lo vemos, híjole, qué viejito te ves, por favor, Arturo, no vas a comentar de mí ahorita en la pantalla, es que no le estamos dando al cuerpo la oportunidad de reponer estas células. Cuando le damos por lo menos 12 horas de ayuno consistente, le estamos dando al cuerpo la oportunidad de desintoxicar todas sus células, renovar y rejuvenecer gran parte de las células que están funcionando en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede de la otra manera? Estamos comiendo, el comer genera insulina, la insulina crea un fenómeno que se llama la glicosis, donde se fusionan la glucosa que está en la sangre con otras células y otras enzimas, y que en lugar de traducirlas en energía, como ya tenemos resistencia a la insulina, se cocinan las células. Es como los biólogos le dicen cocinan, y es cuando vemos de repente envejecimiento prematuro en mucha gente. Comprobado, el doctor David Perlmutter acaba de publicar su último libro, en donde él ya le llama al Alzheimer la diabetes 3. Este exceso de azúcar es uno de los principales disparadores del gen del Alzheimer y del gen del cáncer. O sea, todos traemos genes del cáncer. En todos nuestros cuerpos existe algún gen del cáncer. Es cómo voy a evitar que ese gen sea disparado. Y uno de los principales disparadores son las azúcares y alimentos industrializados. O sea, no quiero decir que nada más el azúcar, hay otros alimentos, pero el azúcar refinada es uno de los principales disparadores de estos genes. Muy importante entender, el ayuno intermitente no es para todos, porque hasta ahorita he hablado de lo positivo, también vamos a hablar de las cosas que podrían ser mejores. No es recomendable para niños, no es recomendable para gente que tenga enfermedades renales, mucho menos con gente que tiene desórdenes alimenticios. Imagínense ustedes que pongamos, como decían, poner la iglesia en manos de Lutero, una pobre muchacha que tenga anorexia y que le permitamos hacer ayunos intermitentes, gente que ya tenga problema cardiovascular, puede ser muy peligroso por la densidad de la sangre. Además, BMI significa la gente que tenga un índice muscular del cuerpo bajo, uno de masa vasovascular bajo. Si una persona está demasiado delgada, no puede hacer ayunos, no se le recomienda que haga ayunos intermitentes, al igual que ciertas otras enfermedades crónicas. Pero por el otro lado, me han preguntado muchísimo en las redes si tengo síndrome de la inflamación del SIBO, síndrome de la inflamación del intestino delgado. Hacer ayunos de ciertas horas le permite al intestino reponerse, evitar la inflamación y reponer esas células y la permeabilidad que está causando que se irrite constantemente. Así que hay muchas enfermedades crónicas del día de hoy que sí se curan a través del ayuno intermitente. Una de las que
se están ahorita haciendo investigaciones y han dado ya los primeros resultados muy positivos son las migrañas. Gentes que suben de migrañas, el ayuno intermitente los ayuda con ayunos de cierto tamaño. También, vuelvo a lo mismo, mencioné hace rato ayunos de 48 horas. Fueron experimentales los de 48 horas. Hay gente que los hace, pero tampoco los hace todos los días ni todas las semanas. Es dependiendo, vuelvo a decirlo, en qué quiera cada persona a la hora de buscar su bienestar. ¿Cuáles son las características del ayuno intermitente? Son 3 características. La primera es muy simple. La segunda es muy flexible, porque hay gente que va a estar bien con un ayuno de 5 horas entre comidas, hay gente que necesita 12 horas entre comidas, hay gente que necesita 18 horas entre comidas. Entonces se adapta a asegurarse que cada persona que para él va a ser bueno hacer un ayuno, puede escoger su tipo de ayuno. Y la tercera, que es la que más me gusta, es gratis, no cuesta. Nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. O sea, ayunar, imagínense todo el tiempo que les ayuda, lo más que nos ahorra de no pensar que me tengo que sentar en una mesa a hacer una comida. O simplemente para aquellas personas que dicen que comen fuera las 3 comidas del día, porque en su trabajo sí se los obligan, el ahorro económico que esto requiere. ¿Qué significa ayunar? Durante el ayuno se permiten únicamente 3 tipos de alimentos: agua, té y café. Y sin ningún aditivo. Olvidémonos si el azúcar es el culprit de toda esta plática, pero tampoco se pueden utilizar endocolorantes, ni stevias, ni azúcar del monje, ni azúcar de coco. No se le puede, porque cualquiera de esos alimentos lo que hace, dispara de inmediato la insulina. En el momento que llega insulina al cuerpo, se acaba el ayuno. Hay que complementar esto con una comida real orgánica durante el resto del día. ¿Qué quiere decir orgánica? Más que bien, vamos a comer lo que la naturaleza da. Muchas verduras, muchas leguminosas y muchos granos. En la ventana de horas que vamos a decir que vamos a comer, comamos lo que la naturaleza nos da y también proteínas, pero proteínas de muy buena calidad. Pescado, pollo que no sea de granja, pollo orgánico, y si se puede, ganado pastoreo. Hoy por primera vez me he estado encontrando que ya más y más rastros en nuestro país, en México, para los que nos están escuchando desde fuera, existe lo que se llama el grass-fed beef, porque tenemos una compañera en Nuevo México que se anunció, que aquí en México lo conocemos como ganado de pastoreo. Ahora, si nosotros queremos que nuestro cuerpo siga produciendo las hormonas que necesitamos y que logremos hacer esos balances, recordemos que hay muchas grasas buenas que sí se comen. El aceite de coco, el aceite de aguacate. Ambos se pueden usar para cocinar. El aceite de oliva únicamente en frío, porque si no nos va a causar una toxicidad de omega 6. El aguacate. Todas las nueces excepto los cacahuates. Almendras, pistachos. Al que le gusta la nuez esa grandota, la nuez brasileña, es una gran fuente de zinc, pero aparte de aceites muy buenos para nuestro cerebro. Aceitunas. Ahora, las mujeres que están llegando a la menopausia, que no se escuchan, por favor, van a tener que hacer ajustes ahorita si siguen comiendo igual como ahorita, el estrógeno las va a dejar de proteger y van a empezar a ganar muchísimo peso. Entonces tienen que empezar a buscar ahorita alimentos de bajo índice glicémico. ¿Qué significa esto? El índice glicémico, que todos los diabéticos lo conocemos, es la cantidad de insulina que cada uno de estos alimentos requiere cuando se procesa en nuestro cuerpo. Les voy a dar un dato nada más muy rápido. El azúcar tiene un índice glicémico de 80. O sea, yo siempre pensé que era el estándar, que era el 100. Y el azúcar únicamente tiene el 80. Pero un pan de harinas refinadas blancas tiene 102. O sea, tiene 25% más requerimientos de insulina para procesarse en nuestro cuerpo, lo cual significará que nos va a causar más obesidad y muchos más problemas para poder ya sea bajar de peso o sentirnos mejor. ¿Cuáles son esos alimentos?
las berries, todos los frutos rojos, la quinoa, todas las verduras, todas. Papa no es verdura, ¿eh? Antes de que alguien me pregunte, no, la papa tiene un índice glicémico demasiado alta y en un principio no comer leguminosas, aunque son muy buenas, pero porque tienen un índice glicémico medio y entonces podrían alterar este balance de lo que estamos platicando el día de hoy. Como lo mencioné, no pan, no pasta y limitar muchísimo el consumo de azúcar y alcohol. Cuando me preguntan qué azúcar consumir, yo prefiero consumir azúcar de coco o prefiero consumir miel maple orgánica o miel orgánica en pequeñas cantidades y saber que lo que estoy comiendo es natural y no meterle más químicos al cuerpo. El alcohol, hay toda una discusión muy padre sobre el vino y lo vamos a dejar para otra plática. Pero en breves cantidades, como dije en la plática pasada, 4 copas de vino a la semana para un hombre, 3 para una mujer, es donde se está demostrando ahorita que es el óptimo, porque además en esa cantidad, para una persona que no tiene mucho sobrepeso, le ayuda a bajar su resistencia a la insulina. Y lo más importante de un ayuno es hidratarnos bien, tomarnos mucha agua. El cuerpo se adapta. Lo hemos visto en toda Latinoamérica, principalmente estas famosas huelgas de hambre que hacen nuestros políticos, no sé de qué lado, si de la izquierda, de la derecha, pero cuando los vemos y que sobreviven 30, 40, 50 días únicamente tomando líquido. Yo siempre me preguntaba cómo es que sobreviven. Sí, el cuerpo tiene para que tengan aproximadamente 50,000 calorías, una persona normal, no con sobrepeso, tiene 50,000 calorías de almacenaje. Si quemamos 2,000 calorías diarias promedio, estamos hablando que tenemos 25 días para sobrevivir con puros líquidos. ¿Cómo debemos de comenzar un ciclo de ayunos intermitentes? La primera cosa que tienen que hacer es háblenle a su médico. No dejemos de consultar este tipo de cosas con nuestro médico. Él sabe, él nos conoce y puede haber alguna situación de las que nosotros no seamos conscientes que nos podría hacer mal hacer un ayuno. Se reducen los carbohidratos paulatinamente, no vayan de 0 a 100, porque si no les va a crear una ansiedad y un deseo de aventar todo por la puerta. Lo van reduciendo, una semana bajo, si antes me tomaba 2 cocas al día, empiezo tomándome una sola y ya después de 2 semanas las quito y empezamos a hacer ayunos más cortos. Vamos a ir entre comida y comida, no comer nada por 4 horas, no comer nada que nos pueda subir este índice glicémico. Y lo más importante, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? ¿Cómo me siento? A ver, dejé de comer 4 horas entre comidas. ¿Cómo me sentí mi claridad mental? ¿Cómo me sentí en mi fuerza, en mi energía? Y ir jugando para nosotros poder ir adaptando, ver cuál es el mejor ayuno que debemos utilizar en nuestra persona. Asegurarnos de que siempre estamos bien hidratados. Es bien importante, recordemos que el café es diurético, entonces si tomo café, por cada café me tengo que tomar un vaso de agua extra. Pero el café es bueno y el café tiene bastantes desintoxicantes que últimamente se han venido a hacer una labor muy, muy importante dentro de los programas de bienestar y de salud. Y comer sano. Vamos a evitar comer. Yo cuando veo en una etiqueta sabores naturales, el sabor natural es lo que me sabe una naranja cuando la muerdo, una manzana o una pera, ese es el sabor natural. Cualquier otra cosa que sabe a naranja, pero está metido en otro platillo, no puede ser natural. Todo lo que crece en las plantas es natural. Eso cómanlo, no lo duden. Todo lo que se fabrica en una planta, dúdenlo, no es natural. Y si tiene una descripción química que ustedes no pueden entender, lo más seguro es que sea mala. Uno de los factores que más se nos olvida cuidar es nuestro sueño. Durante el sueño, por eso al principio dije que el ayuno de 12 horas es muy fácil hacerlo, porque si dejamos de cenar a las 8, 9 de la noche y no consumimos ningún alimento, excepto los líquidos que hemos mencionado, al día siguiente hasta las 9 de la mañana, ahí ya tienen un ayuno de 12 horas.
y es el tiempo óptimo necesario en nuestro cuerpo para reponer células, para poder reponer fibras musculares, pero lo más importante, para reponer lo que es nuestra memoria y reparar aquellas conexiones cerebrales que se están dañando. Entonces, cuando nosotros le damos al cuerpo esas 12 horas, le estamos permitiendo a todos nuestros sistemas no solo reponerse, lo más importante, descansar. Ustedes imagínense en un páncreas que está inyectando la insulina al cuerpo cada hora, cada media hora. Si una persona llega a los 40 años snackeando cada hora, probablemente su páncreas ya esté funcionando nada más al 10 o al 15%. Y esto nos lleva a las últimas dos ideas de cómo podríamos comenzar un ciclo de ayunos intermitentes. El primero, hazte dueño de tus pensamientos. No digas no puedo. Mejor di que sí puedes hacer. Y si en un momento sientes que te va a dar hambre porque estás acostumbrado que todos los días comes a las 2 de la tarde, te vas a dar cuenta que si en ese momento te tomas un té y te ocupas en hacer algo productivo, se te va a olvidar, el hambre se va. El cuerpo, el hambre es mental normalmente, en estos casos. ¿Cuáles son los beneficios? Como los hemos dicho hasta ahorita, primero, sube tu nivel de energía. ¿Cómo lo sabemos esto? Piensen ustedes en un león o en un tigre ahí en la selva que tiene 18 horas de no comer y los estudios nos demuestran que sube su nivel de adrenalina, la sangre fluye a sus músculos y la visión de estos animales se vuelve mucho más específica y más exacta. Es por eso que pueden cazar de noche, porque si no se morirían de hambre. Entonces eso de que no comí, me estoy desfalleciendo y me voy a desmayar, no se van a desmayar. Todo por lo contrario. Se duerme mejor, por lo mismo de que al estar en descanso nuestros sistemas metabólicos nos van a permitir dormir mejor. Entonces, en el momento que a las 6 horas deja de haber glucosa en nuestra sangre, se empiezan a consumir las energías guardadas de grasa. Estamos más alerta, necesitamos buscar dónde comer, necesitamos que nuestra mente esté, pero picudísima para poder encontrar ese alimento. Y lo que vamos a ir viendo es que conforme vamos haciendo el ayuno, vamos bajando de peso. Y esto va a mejorar nuestra autoestima. Sube nuestro nivel del sistema inmunológico y retrasa el envejecimiento. Entonces, el ayuno bien llevado, bien guiado, es realmente una manera de mantenernos alertas, jóvenes y llenos de energía. Ahora, para tener éxitos en el ayuno, ¿qué hay que hacer? Primero, nuestro cuerpo está hecho, nuestro metabolismo funciona a mayor eficiencia cuando hay luz afuera, el sol. Es por eso que aquellas personas que tienen problemas de sueño, lo primero que les dicen, la primera receta que les da un doctor del sueño es sal a la calle cuando te despiertes y que te dé el sol en los ojos, para regresar tu reloj circadiano y que puedas llevar la eficiencia a todos los demás sistemas. Entonces, consumir nuestras primeras calorías en el día precisamente nos da esa facilidad de que sean mejor aprovechadas. Además, vamos a ir ajustando nuestro cuerpo al reloj circadiano natural con el que nacimos. Ya los que se volvieron nocturnos, búhos nocturnos, que quieren ver series de televisión toda la noche y dormir en el día, pues van a batallar un poquito más en regresar su reloj circadiano. Ahora, el metabolismo está acostumbrado a descansar cuando se le mete el sol. Es por eso que algunas veces viajamos y aunque sea de día en México y ya estamos en Europa y es de noche, de repente nuestro cerebro nos empieza a decir, vamos a dormir. Y tú dices, oye, ¿cómo? Si son las 12 del mediodía en México y aquí y allá son apenas 8 o 9 de la noche. Pero ya el cuerpo te está diciendo, ya tu cerebro descubrió que no hay luz solar y te está pidiendo, vámonos a dormir y descansar. Creo que lo más importante es que entendamos que estos estereotipos de comida que existen hoy evitan que escuchemos a nuestro cuerpo. El primero de ellos, yo recuerdo toda la vida, desde casa de mis papás, lo primero que se servía en la mesa era un vaso de jugo de naranja. Les quiero compartir que ese vaso de jugo de naranja lo que da es un guamazo de azúcar al cuerpo
y un trancazo de insulina al páncreas. O sea, comamos la fruta entera, natural, como nos da, pero exprimirla y concentrar su azúcar, y no nada más el naranja, casi todos los jugos de frutas padecen el mismo problema. Y eso es con los jugos naturales que podemos acceder en casa. Imagínense los que compramos en lata en el Oxxo o en los supermercados, pues que traen aproximadamente entre 34 a 40 gramos de azúcar añadida. Cuando leemos azúcar añadida en algo no entendemos qué significa, pero cuando quieran saber, una cucharita de azúcar, una cucharita de esas de la que le echaríamos el café, pesa 4 gramos de azúcar. Entonces, cuando algo trae 24 gramos, les voy a dar ejemplo, los yogurts con sabores de fruta natural que traen 24 gramos de azúcar añadida, se están comiendo 6 cucharadas de azúcar con ese yogur. Igual lo podemos ver en dulces, chocolates, papitas, y lo más grave de esta situación es que hoy el azúcar tiene 40 nombres químicos. Cuando empezamos a llamarle a la fructosa azúcar, maltodextrina azúcar, los fabricantes se han vuelto expertos en nombrar de diferentes maneras hasta los alcoholes, el eritritol, que es un alcohol de azúcar. Y entonces, ¿qué sucede? Que vemos estas proteínas que dicen sin azúcar, cero azúcar, pero traen 5 o 6 componentes químicos que cada uno de ellos es azúcar. Igual el cereal. Me preguntaron no hace mucho que cuándo dejamos de escuchar a nuestro cuerpo. ¿Por qué dejamos de...? No es que lo hayamos dejado de escuchar, es que la media, los medios de comunicación, desde chiquitos nos dijeron 2 cosas. Primero, el desayuno es la comida más importante del día. No te saltes tu desayuno. Pero si vas a desayunar, cómete tu cereal con leche. ¿Alguien no recuerda cuando estábamos sentados en la mesa del antecomedor antes de irnos a la escuela con la cajota de Zucaritas y estábamos leyendo los cuentos por atrás y comiéndonos cucharadas y cucharadas de azúcar? Ok, ¿necesitamos desayunar? ¿Necesitamos? Sí, puede ser que sí. Aquellas personas que tienen el horario americano, que es muy sano, que comen a las 5 o 6 de la tarde y no vuelven a comer nada hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, ya tienen 12, 14 horas de ayuno. Pero existen los huevos, existe el aguacate, existen muchos alimentos naturales que nos van a hacer, no nada más nos van a alimentar y nos dan a la fuerza que necesitamos, nos van a dar las proteínas que necesitamos para generar músculo, pero nos van a dar algo que es más importante, grasa. Nuestro cerebro consume la grasa que necesita y necesita 70% de grasa. Entonces no se preocupen si no comen azúcar. La cabeza no está hecha de azúcar. ¿Cómo romper el ayuno? Es bien importante que si yo decidí que voy a dejar de comer 5 horas, 6 horas, 7 horas, el primer alimento que entre a mi boca para romper el ayuno no sea alto en insulina, porque estoy rompiendo los efectos positivos del ayuno. Si yo agarro y dejé de comer durante 10 horas toda la noche, 2 horas, y voy y me tomo un jugo de naranja como primer cosa en la mañana, mi páncreas va a mandar una sobredosis de insulina al cuerpo, porque lo que leyó el páncreas es que viene muchísima azúcar en todos los alimentos que están por venir. Estuve ayunando, viene mucho alimento y se viene azúcar y le manda insulina al cuerpo. Pero en cambio, si nos comemos primero unas nueces o si nos comemos, digo, no a todo mundo se le antoja, pero ahora sí ya entiendo los que se comen ahí sus taquitos de barbacha temprano en la mañana, barbacoa para los que no sean de Monterrey. Pues el comer proteína como primer alimento baja los requerimientos de insulina, le manda al cerebro la señal de que lo que viene es un nutriente bueno bajo en insulina y entonces podemos mantener los efectos positivos de este ayuno que logramos hacer. Como lo dije en un principio, entre más temprano comamos nuestra mayor porcentaje de calorías, más eficiente va a ser nuestro cuerpo. Eso es algo que la gente que acostumbra a tener su comida fuerte a mediodía y ya en la noche nomás cena cualquier cosa, le está permitiendo al cuerpo aprovechar toda esta energía que comió temprano en la mañana, procesarla y darle el tiempo
al cuerpo para poder descansar. Me preguntaron el otro día, ¿puedo comer postre? Obvio. Sí hay postres muy buenos, pero postre no significa que es el pastel que se hizo con 2 tazas de harina y 40 cucharitas de azúcar. Aquí les estoy pasando 2 recetas que están en internet, ni siquiera las busqué, las famosas Energy Balls, que es una combinación de chocolate amargo con dátil y nueces. Y hay hoy helados que están endulzados exclusivamente, ya sea con un poquito de miel de maple o simplemente con puros ingredientes naturales que no tienen nada de azúcar y a la vez nos sirven para saciar el hambre. Hace poco probé aquí en la Ciudad de México un helado de plátano con mantequilla de almendra y nueces, la cosa más deliciosa que había comido. Yo dije, esto no puede ser que esté tan bueno y que no tenga azúcar. Entonces sí hay. O sea, no tenemos que sacrificar nuestra calidad de vida, al contrario, nuestra calidad de vida va a poder mejorar porque nos vamos a sentir mejor y sin que nosotros estemos maltratando a nuestro cuerpo. Y esto me lleva a una de las últimas secciones que estamos viendo el día de hoy, que consiste en lo siguiente. Vamos a vamos a sacar el elefante blanco del closet. Todos los mitos que hay sobre nutrición y que están relacionados con el ayuno. Primero, ¿el ayuno produce pérdida muscular? No, al contrario. El ayuno nos ayuda a generar músculo. ¿El cerebro necesita glucosa para funcionar? Mentira, el cerebro necesita grasa, está compuesto 70% grasa. El ayuno te pone en estado de inanición y baja tu metabolismo. Es bien interesante, sí, las dietas bajas en calorías te bajan tu metabolismo. El cuerpo, lo dijimos en un principio, se vuelve mucho más eficiente para nosotros poder aprovechar las poquitas calorías que le estamos dando al cuerpo. Pero inanición, que es diferente, que es cuando es un factor externo, donde no tenemos acceso a comida, estamos desesperados buscando comida, es muy diferente a que yo decidí no comer. Si yo decidí no comer por 6 horas en un día, es mi opción. Y no tengo por qué estar sufriendo. Va a controlar mi pensamiento, que es muy diferente a, lamentablemente, aquellas personas en aquellas partes del mundo donde sí pueden pasar 48 y 72 horas sin conseguir qué comer. ¿El ayuno te abruma de hambre? No, tu mente te abruma. El saber ver el reloj y decir, híjole, son las 2 de la tarde y es a la hora que acostumbro yo comer. Ese es el que te abruma. ¿El ayuno causa que sobrecomas? Va a depender nuevamente de tus controles y de cómo, pero la realidad es de que cuando ayunas periodos tan largos, la cavidad estomacal se reduce. Entonces no te cabe tanta comida. ¿El ayuno priva al cuerpo de nutrientes? El ayuno no. Tus hábitos sí. Si no comes las suficientes frutas, verduras, semillas, legumbres, leguminosas y las proteínas que necesitas para generar lo que tu cuerpo necesita, estás privando a tu cuerpo. Pero el hecho que hayas ayudado 6 horas no significa que no puedas hacer tu comida o tu desayuno o tu cena completa de todos los nutrientes que necesitas. El ayuno causa hipoglicemia. Y aquí es donde vuelvo a hablar. La hipoglicemia es cuando se te baja el azúcar en la sangre, ¿sí? El ayuno lo que causa es que se acabe la insulina y que tu cuerpo empiece a consumir grasas. Hay muchos doctores, me tocó en especial, aprecio mucho y lo voy a mencionar porque el doctor Fernando García ha sido uno de los grandes investigadores de esto en Monterrey, donde él manifiesta que una persona cuando empieza a hacer ejercicio, los primeros 30 minutos no quema grasa. Y no quema grasa porque es el tiempo más o menos que en un ejercicio que esté más o menos arduo, consumir toda la glucosa que tengas en el torrente sanguíneo. Y hasta después de 30 minutos, el cuerpo empezaría a comer grasa. Va a depender mucho, porque si vienes ayunando y traes 8 o 10 horas de ayuno detrás de ti y no has comido nada, y empiezas a hacer ejercicio, tu cuerpo va a empezar a consumir grasa de inmediato, porque ya no traes residual, nada, ni de insulina, ni de glucosa en tu sangre. Pero lo que sí es muy importante es entender que si soy diabético 1,
o sea, nací con diabetes y mi cuerpo no puede producir insulina, no debo hacer ayuno, porque si yo hago un ayuno, estoy poniéndome en peligro mi vida. Porque entonces sí me va a causar una hipoglicemia. Pero de la otra manera, al no haber azúcar en la sangre, lo único que cambia es que el switch del quemador de la estufa de nuestro cuerpo va a decir, en lugar de quemar azúcar o glucosa que traigo en la sangre, va a empezar a quemar toda la grasa que tengo almacenada, especial en esas partes donde nunca se quiere ir. El ayuno es una locura. Volvemos a lo mismo. Bien medido y consultándolo con tu médico, el ayuno puede ser una de las mejores cosas que le puedes hacer a tu cuerpo. ¿Ayunar o no ayunar? Empezamos hablando, diciendo de los malos hábitos que existen hoy en todos los países. El poder snackear, el tener acceso a comida. Bendito sea Dios, tenemos acceso todos los días, a todas horas. Pero no significa que las tengamos que comer. El tener altos niveles de insulina, la insulina lo que hace es acumular la grasa en nuestro cuerpo. ¿Ok? Cuando llegamos a bajar algo de peso, llegamos a lo que se llama el peso establecido, que es el que genera la insulina en nuestro metabolismo. ¿Cuál es el? Vamos a decir, si yo peso 90 kilos y tengo 10 años pesando 90 kilos, la insulina en mi cuerpo siempre va a funcionar para subir suficiente grasa para mantenerme en los 90 kilos si yo sigo comiendo lo mismo que comía siempre. Me pongo a dieta y llego a 80, ahí me voy a estabilizar, pero mi cuerpo me quiere llevar de regreso a los 90. Entonces lo que tengo que hacer es hackear el sistema, como dijimos, ya sea vía ayunos, vía diferentes tipos de ejercicios, cambiando ciertos hábitos alimenticios, para nosotros poder decirle al cuerpo, olvídate de los 90, olvídate estos límites que tenemos acá, llévame hoy a mi nivel óptimo y donde voy a lograr mi mejor bienestar. También dijimos, hablamos de la inanición. No, el ayuno no significa inanición, no se trata de sufrir, al contrario, se trata de sentirnos mejor, se trata de nosotros poder tener la energía y la claridad mental para ofrecer mejor. Tengo muchos compañeros de medicina funcional que no pueden hacer ayuno, está bien, pero se cuidan mucho en no comer entre comidas y se cuidan mucho en mantener sus niveles de insulina lo suficientemente bajos. Hipócrates lo escribió hace aproximadamente 2300 años y decía, para tratar ciertos malestares, alimentarte cuando estás enfermo es equivalente a alimentar al malestar. Ayuna. Entonces, cuando tenemos a alguien enfermo en casa y que vamos a hablar de algo tan sencillo como una gripe que dice, no me traigas nada de comer, no se me antoja nada. No, y come porque necesitas fuerza. No, el cuerpo está utilizando su energía en curar la enfermedad. Y si la persona, el enfermo, quiere ayunar, entre comillas, asegurarnos que esté bien hidratado, dejemos lo que no coma. De hambre no se muere. Y a lo mejor le está dando a su cuerpo la oportunidad de recuperarse. Encontré unos escritos de Plutarco, de Platón y de Aristóteles. Todos escribieron lo mismo. Que el ayuno era un método científico médico que nos ayuda a sentirnos mejor. La contraparte, recuerden la última cena familiar, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo que pasaron con cuates o con familia, donde se comieron hasta los mantelitos de la mesa. ¿Cómo se sentían después? Ese exceso que tuvimos y cómo nos estuvimos sintiendo, no, un día, 2, 3, 4 días. Entonces, consideremos, repito, que el ayuno en pequeñas dosis y cantidades es muy bueno. Todas las religiones han tenido sus épocas de ayuno. Los musulmanes ayunan un mes, donde nada más cenan en la noche, pero mientras el sol esté afuera, no comen nada, no toman agua durante el día. Y se reponen en la noche y el día siguiente, y lo hacen durante 30 días seguidos. En el judaísmo existen 5 o 6 ayunos durante el año que se hacen por factores religiosos. Hay muchísimas prácticas. En India se hace el ayuno constante, en China hacen el ayuno constante. Entonces, lo vemos que es una práctica, en algunos casos religiosa, en otros casos sociales, pero donde siempre se busca el bienestar para el cuerpo humano. Quiero terminar
diciéndoles, el ayuno no es para todos y por favor, no dejen de consultar con su médico si el ayuno es para ustedes. Muchísimas gracias y abro ahora sí los micrófonos para preguntas o comentarios. Oye, Dime, Jan. el monk fruit con eritritol eleva el índice glicémico. Sí, fíjate que lamentablemente, Janet, lo que no nos han dicho, porque no hay regulaciones todavía, como el monk fruit es algo nuevo, el 80% de las etiquetas de monk fruit que están en la calle tienen 1% monk fruit, 90% eritritol. Entonces, ya hay monk fruit, 99% monk fruit. ¿Ok? Yo apenas acabo de encontrar el primero en la Ciudad de México. Yo encontré uno que es 100% monk fruit. Sí. No sabe igual, ¿verdad? Que el que No. tiene eritritol, pero tiene menos aftertaste. Sí, Pero el monk sí, fruit solo no eleva el índice glicémico. monk fruit lo eleva muy poco. Es como el clásico ejemplo de la papa y el camote. La papa te lo eleva casi lo que un pan y el camote te lo eleva lo que abajo de una manzana. Entonces, Okay. es la misma analogía. Pero el monk fruit, 100%. Y qué bueno que me preguntaste eso, porque ayer yo vi etiqueta y etiqueta y etiqueta y etiqueta, 99% de alcohol. Mejor, ¿sabes qué? No sufras, échate un azúcar bien normal o échale miel normal y no, porque crees que estás tomando sano. Otra cosa que me acaban de preguntar sobre los endulcorantes, stevias, aspartame, voy a usar los nombres, equals, sweet and low, etcétera, hacen la misma reacción en el cerebro que el azúcar, te mandan insulina al cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Me preguntan el azúcar de caña orgánica. El azúcar de caña orgánica es azúcar procesada. La azúcar morena tiene menos refinamiento que el azúcar, que el azúcar normal. Aquí volvemos, así como hicimos el ejemplo de la monk fruit, hay que leer la etiqueta cómo está, qué es lo que llaman orgánica, porque no hay regulaciones en eso. La verdad, no he visto últimamente azúcar de caña orgánica a raíz de que salieron todas estas nuevas azúcares, pero el azúcar de coco es de muy bajo índice glicémico, es muy bueno. Me preguntan si endulzar con dátil o con arándanos. Durante el ayuno no se puede. Endulzar con dátil y arándanos tiene el problema. La fruta seca concentra mucho azúcar. Si quieren comer un dátil de vez en cuando, no pasa nada. Nadie se muere de eso. Pero utilizarles como el endulzante normal no funciona. Es mejor usar aquí sí las mieles orgánicas y en pequeñas cantidades. Me preguntan de los licuados con proteína. Los licuados con proteína, yo fui un gran fan de ellos hasta que empecé a leer las etiquetas de la cantidad de azúcares escondidos que traen. Inclusive hay un gran problema, me tocó tratar a una persona muy cercana a mí, donde fue con un doctor de esos que te venden los sobrecitos y te dice, te vas a tomar esto en la mañana y esto en la tarde y esto en la noche, y no solo no bajaba de peso, esta persona era diabética y se estaba sintiendo de la patada. Le dije, mándame tus sobrecitos, me les mandó fotos, cada uno de esos sobrecitos tenían 5 tipos de azúcares diferentes. Los dejó tomar, lo único que le dije, deja tomar los sobrecitos y a ver qué pasa. Se dio una bajada de peso a esta persona y se empezó a sentir bien. Entonces, bien importante. No conozco todos los licuados de proteína, pero hay que saber cuáles licuados de proteína traen azúcares industrializados y cuáles no. Okay. Me preguntan que si el que la tiene de gastritis es bueno hacer ayuno intermitente. Hay muchos saludos hasta la madre España. Sí, la gastritis es uno de los principales, pero hay que ver qué es lo que causa la gastritis. Normalmente la gastritis es una combinación no nada más de alimentos, sino algo que se llama
la permeabilidad intestinal, o sea que hábitos del pasado dejaron cierta permeabilidad en el intestino y se mató la bacteria buena, la que tenemos que nos ayuda a consumir los alimentos. Entonces, lo que yo les recomiendo a estas personas que sufren de gastritis, busquen un médico funcional. Madrid tiene muy buenos médicos funcionales, nada más para que les hagan una prueba de su bacteria en su microbiota para ver si no es causa bacterial, porque hacer ayuno cuando la flora intestinal está llena de bacteria nociva, la gastritis se puede empeorar. Entonces aquí sí es muy necesario que se hagan un laboratorio nada más para estar seguros que tienen la población de bacterias adecuadas dentro de sus intestinos. Suena feo, pero es lo que... ¿Sí? Una pregunta. ¿Va? ¿Se puede romper ayuno con bone broth? ¿Se toma como alimento o no? Fíjate que es... Gracias, Janet. Viste mis notas, ¿verdad? Porque se me olvidó mencionar el caldo de hueso. Se puede tomar hasta una taza de 6 onzas y se considera que no, arriba de 6 onzas, porque sí, bone broth es caldo de hueso. El caldo de hueso hecho en casa es uno de los, tiene dos funciones importantísimas. La primera te repobla de bacteria buena, la microbiota, y la segunda es que te ayuda también con las permeabilidades intestinales. Es buenísimo. Se recomienda para aquellas personas que hacen el ayuno hay gente que hace ayuno 20 horas. Yo en lo particular no soy muy adepto a eso, pero hay gente que le gusta mucho hacer el ayuno de 20 horas. Entonces lo que hacen es que a la mitad del día se echan una taza de bone broth y se considera que están dentro de ayuno todavía. ¿Y si le echas limón? Lo partiste la progenitora. No, el limón te avienta la insulina de inmediato. Cambia, haz de cuenta que carbohidratos, cambiaste el switch. Ok. Sí, pero quiero ver a todos los que están aquí. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Moisés, el ayuno es digo, yo soy nuevo a esto, nunca había oído hablar de ayuno hasta que te empecé a ver en las redes y me ha interesado bastante. ¿Es importante combinarlo con ejercicio? Es muy importante. ¿En la parte final del ayuno o en la parte inicial? Mira, el movimiento, a mí me gusta hablar de movimiento, porque primero, es más importante mover el cuerpo 30 minutos al día durante los 7 días de la semana a que te vayas y juegues 2 horas fútbol el viernes y el resto de la semana andes dormido y no te muevas. O sea, el movimiento continuo es bien importante porque ayudas a todos los sistemas a funcionar mejor. El movimiento te va a tener mejor efecto de quemar grasa si ya traes por lo menos 6 horas de ayuno. Entonces, si te vas a dormir en la noche y te puedes evitar comer cualquier alimento que te vaya a subir la insulina y te vas a caminar 30 minutos ahí a cualquier parque que tengas enfrente, va a tener un efecto extraordinario sobre el ayuno, porque estás quemando grasa directamente, porque ya no traes glucosa en tu sistema. ¿Eso es en la parte de la noche o en la mañana? Dependiendo de qué horas empiece el ayuno, ¿no? Pero sí, bueno. Si son 12, por ejemplo, si son 12 horas, caminar en la mañana o hacer ejercicio 1 hora en la mañana es mejor que hacerlo en la noche. Definitivamente, porque en la noche estás quemando, sí, en la noche estás quemando azúcar. Ok. Ok. Gracias. Si lo que quieres es ayudar a tu cuerpo a quemar grasa, hazlo durante el ayuno. Y no tengo la fuente, pero el doctor Fernando García sí y te estoy hablando hace 12 o 13 años, allá en Monterrey lo publicó, de que a las 6, o sea, sobre todo la gente que es diabética o tiene resistencia a la insulina, hacer ayunos de 6 horas entre comida y comida, le ayudan. Yo lo hice, lo hice por él y me ayudó muchísimo a mantener mis niveles de glucosa en los estándares normales. La teoría del doctor Fernando que tú mencionas es que en las primeras 4 horas pasa todo el proceso de que se sube la insulina
y baja la insulina Ujú. en 4 horas. Y las últimas 2 horas de ayuno ya el cuerpo está en modo quema grasa. Así es. Moisés, Dime, Arturo. sí, ¿es endocrinólogo el doctor García? Sí, Ok, es que no lo conocía. sí. Ya ves que yo he estado muy Ujú. relacionado con temas. Así No, es. no sé si es endocrinólogo así o es obesólogo o especialista en obesidad y diabetes. Yo creo que es muy importante, sobre todo la evidencia científica de acuerdo a nuestra condición. No es lo mismo una persona, yo tengo 69 años, peso 67 kilos, no tengo problemas, bla, 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 no tomo medicamentos, nada. A una persona de mi edad, con 20, 30 kilos, todo eso. Entonces, me refiero a evidencia científica que ver realmente cuál es mi situación de salud, tener sentido común, lo mencionaste al principio, visitar al médico especialista de si tienes algún padecimiento, ¿sí? Así es. Sobre todo la actividad física, el mover. Hay que movernos siempre. Es quemar calorías. Quema 1 caloría sentado por minuto y 2 calorías parado. Entonces le vamos a ayudar al organismo a que deseche más. Y pues muy buena tu plática, Moisés. Moisés. Muy buena, muchas gracias. Es Moishe para la raza. Moishe para la raza, sí.